Gracias, señor presidente. Vamos a ser un poco más extenso que el señor miembro informante, porque creemos que lo amerita. Y lo amerita en serio, realmente. El otro día, cuando votábamos esa ley que aumenta el tope de la deuda retroactivamente, se nos acusaba a la oposición de generar incertidumbre. Incertidumbre se generan con estas cosas que se están haciendo en estos momentos. Ayer sobre el mediodía recibí un llamado en mi casa de la Secretaría de la Comisión de Industria, citando para 2 horas después a la Comisión de Industria. Obvio que fuimos muy pocos los que pudimos llegar a tiempo. 2 horas de apuro. Y la sesión esta también de urgencia. ¿Qué es esta ley tan importante para el país? ¿Qué intereses superiores motivan que se convoque así a los legisladores? Hoy nos enteramos en la prensa que era la visita del señor Agarwal, número 1 de Samín Ferrús, que ayer se reunió con el presidente de la República, según informa la prensa hoy, principal beneficiado directamente, no solamente por esta ley que se va a aprobar con la mayoría del Frente Amplio acá hoy, señor presidente, sino de muchas leyes anteriores. Miremos para atrás lo que ha sucedido hace 5 años y la incertidumbre que se genera. Primero, a la tiría apareció el señor Agarwal, Samín Ferrús apareció en el país anunciando inversiones de 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, y entonces había que modificar el Código de Minería. Había que modificarlo principalmente porque iban a caducar todos los derechos mineros que tenía. Había utilizado sociedades anónimas para evadir el límite que establecía el Código de Minería de cantidad de áreas y de permisos mineros. Ha perdido algunos porque pese a la ley que se aprobó acá, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró la caducidad. Pero modificamos el Código de Minería de apuro, trabajamos en la Comisión de Industria porque venía un inversor de 1.500, 2.000 millones de dólares. Y ahí salió el Senado de la República, el Parlamento Nacional, a modificar el Código de Minería. Pero no fue suficiente. Un poquito más tarde, un año después, se nos vino con que teníamos que aprobar una ley de megaminería. Megaminería. Y ahí fuimos y discutimos. ¿Por qué? Porque resulta que necesitaba más beneficios para concretar esa presunta inversión, que ahora se dijo no eran 1.500 millones de dólares, eran 3.000 millones de dólares. Y como se oponían las comunidades locales, había que pasar por encima de la Ley de Ordenamiento Territorial. Y como proponía un plan de cierre que era el que no haya plan de cierre, había que modificar para poder otorgar un plan de cierre que no era un plan de cierre. Y lo mejor, por la ley se le establecían beneficios tributarios por más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. A este señor, Agarwal Samín Ferrús Aratirí, que además la empresa tenía su gerente general en un notorio dirigente y funcionario del Frente Amplio, exfuncionario del Frente Amplio en el gobierno, y contrataba además a asesores que habían ocupado cargos en el gobierno del Frente Amplio. Y le modificamos el Código de Minería y le creamos la ley de megaminería. Bien. Establecía esa ley de megaminería, establece en el artículo 24 determinados plazos y determinadas sanciones, y esto es lo importante, a aquellos que se presentaran y no cumplieran con los plazos. Recordarán todos que en el verano pasado se intentó firmar el contrato sin la aprobación ambiental,
que la ley exigía. Nos opusimos. Bueno, el artículo 24 de la ley es claro. Dice que primero se presenta una solicitud, Aratirí presentó la solicitud, el gobierno declara comprendido el proyecto dentro de la ley de minería de gran porte y entran a correr plazos. Primero 360 días, vaya si es plazo 360 días. Y si no se firma el contrato en 360 días, se acepta una prórroga de 90 días más. Venció el plazo, el gobierno acordó con la empresa 90 días más y el 28 de febrero próximo se vence el plazo. Y resulta que cuando está por vencer el plazo, que fija la ley, que votamos todos, que nos pareció bueno esto, el Parlamento le pareció bueno, aparece ahora de urgencia una modificación. Una modificación que sustituye el vencimiento del 28 de febrero para diciembre del año, para diciembre. Dice la prensa hoy que el Poder Ejecutivo entiende que eso es bueno para hacerlo, para ver si se concreta la inversión. Nadie habla de lo que va a pasar el 28 de febrero si no se aprueba esta ley. Y es lo que tenemos que mirar todos para actuar con responsabilidad. El 28 de febrero, todos los derechos mineros de la minera Aratirí pasan al registro de vacancia del Estado. Y el Estado puede licitarlos y cualquier tercero puede presentarse. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos por ley dándole un beneficio excepcional a una empresa privada, que es mantenerle los derechos mineros por un año más. Y si leemos atentamente la prensa de hoy, las declaraciones de los jerarcas cuando salieron de la reunión con el presidente de Aratirí, nos podemos adelantar a una nueva maniobra. Se les prorroga por un año y Aratirí dice que no va a hacer ese proyecto de megaminería ahora, sino que va a ser un proyecto menor, mucho más pequeño, 18 veces más pequeño, fuera de la minería de gran porte, y va a sacar el poco hierro que saca a través del puerto de Montevideo. ¿Qué es lo que sucede con eso? Es que para hacer ese proyecto de menor porte necesita tener los permisos y los derechos mineros que caducan el 28 de febrero. Es decir, y digámoslo bien fuerte, el Poder Ejecutivo y la mayoría del oficialismo hoy aquí está votando una ley a medida de un señor Pravot Agarwal, de una empresa Samín Ferrus, que tiene la forma jurídica de Aratirí, Sociedad Anónima acá en Uruguay. Como le votó la modificación del Código Minería, como le votó la modificación de la ley de megaminería y como ahora le vota esta modificación para darle un beneficio a medida de él. Yo confieso que cuando nos citaron de apuro ayer a la Comisión de Industria y vi el otro punto del orden del día, que era el del proyecto de ley del marco regulatorio del gas natural, me engancharon, me pusieron la zanahoria. Dije, este sí es el que voy a apoyar. Porque quería votarlo, venía con una cosa positiva, veía que creo era bueno, es bueno ese proyecto, tiene cosas muy positivas. Y dije, qué valentía, pensé, querer sacarlo ahora cuando había leído que el sindicato del gas se había opuesto. Dije, qué bien, y lo habían puesto en el orden del día. Ahora, cuando llegamos, dijeron, no, el Poder Ejecutivo llamó que se retira el proyecto, así que lo vamos a retirar.
Es decir, sale el sindicato a la prensa, le dice, ese proyecto no, y lo retiramos. Y yo lo vería votar. Y bueno, y el otro proyecto, el que pide una transnacional con sede en la isla de Jersey, ese lo votamos de apuro, porque vino el jerarca ayer a ver al presidente de la República y pide que le den esos beneficios. Debieran pensar también en los propietarios, los superficiarios afectados por esos derechos mineros. Todos sabemos que cuando, señor presidente, se declara un permiso de prospección, de exploración o de explotación, el precio del inmueble baja. El Banco República no lo toma como garantía cuando sucede eso. Y resulta que ahora le estamos prorrogando el perjuicio que le viene causando esto hace 5 o 6 años a los superficiarios, 360 días más, porque lo pide una multinacional. Queremos ser positivos. En lugar de estirar los plazos, lo que tendría que hacer el gobierno es dejar que vaya al registro de vacancia y hacer un llamado a licitación, como marca la ley, y que se presente un inversor. No proteger a los señores de Aratirí, con transparencia, esta que no ha habido. Y hay otro detalle más, ya que vamos a la transparencia. La justicia intervino y obligó al Ministerio de Industria, que se negaba contumazmente a dar la información de este proyecto, a que libere parte de la misma. El Ministerio de Industria se negaba, el Poder Ejecutivo se negaba a informar al Parlamento y a los interesados del contenido de este contrato. Y resulta que de 4.000 fojas entregó en el juzgado 190. 190 de 4.000. Hay 3.810 confidenciales, pero van a dejar de serlo el próximo 28 de febrero, porque es uno de los efectos que establece la ley. Ahora extendemos la confidencialidad por 360 días más. Qué poco transparente, ¿no? Sí, cómo no, con mucho gusto. Puede interrumpir el senador Michelini. El senador Bordaberry, presidente, le da una connotación y una pasión a sus palabras que naturalmente con sus fundamentos se la defiende. Y lo pone todo centrado en el tema Aratirí. Y naturalmente cuando se lo vincula solo a una circunstancia y a una empresa, por supuesto, quizás todos los razonamientos se sesgan. Si uno lee este artículo, señor presidente, que estamos cambiando, es un artículo que cuando se discutió, que yo no era miembro de la comisión, que fue más de una oportunidad, yo lo discutí mucho, señor presidente, estoy hablando del que está votado, el que está vigente, y si ustedes ven, en el párrafo final, señor presidente, que fue un aporte que yo puse, de que cuando se vencieran los 360 días, que siempre dije que eran escasos, siempre dije que no alcanzaban, bueno, y se insistió para no dar una sensación de privilegio a nadie, bueno, se aportó en esa idea que habíamos manejado de que si la persona, la empresa, pasan los 360 días y no se puso de acuerdo con el gobierno, pudiera presentar un interesado, tuviera prioridad, esa parte final no venía en el proyecto inicial, y pudiera defender sus inversiones. Se puede estar a favor de la megaminería
o en contra, pero si se está en que esos recursos salgan y se hagan escuelas, se hagan liceos y el país sea más próspero, se tienen que hacer cosas que se viabilicen. Los 360 días no alcanzan. En mi caso, lo insistí en más de una oportunidad y cuando no había margen para votar más de 360 días, bueno, la flexibilidad vino en que por lo menos quien presentara un interesado defendiera la inversión que se hizo. Nosotros podemos no votar esta ley, las consecuencias es que van a caer los permisos mineros, el gobierno los podrá licitar, seguramente nadie se presente, como nadie más se va a presentar en el tema de la minería. Porque si los que son mineros saben que 360 días para ponerse de acuerdo con un gobierno en minería de gran porte es escaso, ¿para qué voy a licitar, pagar un canon y demás, si después, en los plazos, e incluso en los plazos que tiene la, voy a usar la burocracia, señor presidente, uruguaya, pero la administración uruguaya, que en plazos internacionales es mucho más lenta, yo la defiendo porque da garantía, es mucho más lenta, lo que ocurre, señor presidente, es que no va a haber más minería de gran porte. Ponerse de acuerdo con un gobierno en lo que son inversiones viales, inversiones de puertos, lo que son estudios medioambientales y demás, en un año, cuando se invierten 200, 300 millones de dólares en la exploración y demás, no va a haber minería de gran porte. Lo que está corrigiendo el Parlamento, y yo me alegro y voto con mucha alegría, incluso otros 360 días adicionales, no sé si alcanzan, es que haya una racionalidad a la hora de las inversiones. Quien invierte para explorar, quien invierte para hacer prospecciones, cuando se va a poner de acuerdo con el gobierno, tenga un plazo razonable y un año no alcanza. Se puede estar a favor de la megaminería o en contra. Si se está en contra, son otros los argumentos. Pero si se está a favor, por suerte se han convencido muchos de que 360 días, señor presidente, no alcanza. Y ahora venimos a corregir un error nuestro, un error que nosotros tuvimos. En mi caso, que insistí en más de una oportunidad y al final la flexibilidad vino en que por lo menos la inversión se pudiera defender a través de que presentara un interesado y tuviera prioridad. Le agradezco la interrupción, señor presidente. Puede proseguir el senador Bordaberry. Muchas gracias, señor senador. Voy a recordar las palabras del oficialismo cuando se aprobó la ley. Dijeron así: voy a votar este proyecto de ley, estoy leyendo la versión taquigráfica de la sesión que se aprobó. Voy a votar este proyecto de ley con convicción. Las inversiones en minería se pueden hacer con la ley vigente, no hay ningún inconveniente, nada lo impide, pero la intención es armar una normativa mucho más exigente que la actual. Desde ese punto de vista, me parece un hecho muy importante, pues con un proyecto de ley de esta naturaleza se busca avanzar en la seguridad. Es decir, ¿dónde quedó esa intención? ¿No? O apenas se vence el primer plazo, en el único caso que se ha presentado, y ya estamos modificando la ley, y ya estamos dándole un beneficio a aquel a quien se le tiene que aplicar la ley. Porque no nos hagamos trampa. Los Reyes Magos no son los padres, me están diciendo. Me están diciendo eso, que los Reyes Magos no son los padres. Resulta que esta ley no se hace para la tirí. Único caso que existe de declaración de megaminería hasta ahora, de minería de gran porte. Único caso. Se le vence el plazo el 28 de febrero y no estamos modificando la ley para la tirí. Vamos. Estamos en el Senado de la República. ¿Qué somos? ¿Unos ingenuos? ¿Cómo se puede decir ante estos argumentos tan claros? Se vence el plazo el 28 de febrero, citan de apuro la comisión para ayer, el Senado para hoy, para prorrogar el plazo que vence el 28 de febrero, que es para beneficiar a la tirí, pero esto no es para la tirí.
Vamos. Nos tiene que dar vergüenza como nación, como país, aprobar una ley, la tercera, con nombre y apellido, a medida del pedido de una transnacional. Nos tiene que dar vergüenza. Es lo que estamos haciendo. Aceptémoslo. ¿O no? ¿Hay alguien en el Uruguay que no cree esto? ¿Que esto es una ley para Aratirí? ¿Hay alguien que no lo cree? ¿Y qué coincidencia? Ayer los de Aratirí se reunieron con el presidente de la República. Otra coincidencia. Fue casualidad. Fue casualidad. Se vence el plazo el 28 de febrero. Ayer vino el señor de Aratirí a reunirse con el presidente. A las 2:30 de la tarde cita en la comisión del Senado. Hoy le votamos la ley y no lo estamos haciendo para Aratirí. Me solicita una intervención el señor senador Martínez, que con mucho gusto se la doy. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Bordaberry. Para tener un poco las cosas claras, quisiera preguntar. Acá existía un código de minería vigente, aprobado, un buen código de minería vigente de hace muchos años. Sin embargo, ese código de minería determinaba que no había muchas exigencias técnicas y medioambientales que ahora se incluyen en la ley. Ese código de minería determinaba, por ejemplo, que en proyectos que hoy serían de megaminería, lo que se cobraba por canon fuera casi inexistente, muy diferente a lo que ahora se va a cobrar. Mi pregunta es, usted, senador, ¿consideraba entonces que no era necesaria un cambio normativo y volver a tener una ley o seguir teniendo vigente un canon que le dejaba migajas al país y que no tenía exigencias técnicas ambientales? Es una pregunta nomás. Muchas gracias. Puede proseguir el senador Bordaberry. Señor presidente, me he sentido ahora interpelado. Con mucho gusto voy a responder. Las legislaciones siempre pueden ser mejoradas. Vamos a no distraer el foco del asunto. Siempre se puede mejorar la legislación. Nunca se llega a la mejor legislación, sin duda. Lo que sí decimos nosotros es que hay unas coincidencias en el tiempo con la aparición de la propuesta de Aratirí pública, la celeridad para modificar el Código de Minería, que de repente era casualidad, pero Aratirí, de acuerdo al Código de Minería anterior, no podía solicitar más de determinada área. Y violando la ley, ¿qué había hecho? Había constituido varias sociedades anónimas, que en una rara coincidencia, ¿no? Tenían todas el mismo representante, el mismo domicilio, los mismos asesores e integraban el proyecto Aratirí. Pero resulta que el Código de Minería no le permitía hacer esto, porque por algo hay una norma que establece una limitación en las áreas que cada minero puede pedir. Entonces iban rumbo a caducar esos derechos. Y de casualidad, en la modificación del Código de Minería, modificamos eso. Se modificó. Pero eso no fue suficiente, porque Aratirí no tenía derecho a una cantidad de beneficios tributarios, porque no agregaba valor a la mano de obra nacional. Extrae el hierro y se lo lleva y no le agrega valor, y por ende no estaba dentro de eso. Entonces nos mandaron la modificación, la ley de megaminería, que dice, pues me acuerdo esas cosas que son increíbles, dice así: no tendrá derecho a los beneficios de la ley de inversiones los proyectos de megaminería. Yo dije, qué bueno, vinculados con el impuesto a la renta, que ya no los tenía, pero como solamente lo limitaron al impuesto a la renta, si tiene el IVA, el patrimonio, y dale que va. Y después Aratirí tenía el problema de la ley de ordenamiento territorial, que dice la ley de ordenamiento territorial que todos estos emprendimientos se tienen que llevar adelante de acuerdo con las directrices nacionales, ley, departamentales, decreto de la Junta Departamental, regionales, proyecto del Ministerio de Vivienda, y locales, de vuelta departamentales. ¿Y qué hicimos con la ley de megaminería? Le pasamos por arriba a las directrices locales y departamentales y regionales para que lo pudiera hacer. Ese es el motivo. Ese es el motivo por el cual hoy el Senado de la República se reúne de apuro,
porque el 28 de febrero se le vence el plazo a Aratirí y va al registro de vacancia. Ese es el motivo por el que estamos acá. Digo, yo no puedo creer que se cuestione eso. Señor presidente, a mí no me gusta Aratirí, no me gusta Samín Ferrus, no me gusta Pradot Agarwal, como no me gustaba Campiani, como no me gustaba lo que hicieron en Pluna, como no me gustaba el tren de los pueblos libres. Y este es todo un proceder del gobierno del Frente Amplio en los últimos tiempos. Igual, cometen un error y en lugar de decir, bueno, me equivoqué, demos vuelta a la página, insisten y agravan el error. Cuando anunciaron el tren de los pueblos libres, otro inversor que vino de afuera y que le íbamos a dar todos los beneficios, ¿se acuerdan del tren de los pueblos libres? De Pueblo Centenario y Paso de los Toros a Buenos Aires por 600 pesos. Se armaban excursiones ahí en Pueblo Centenario, en Durano, y en Paso de los Toros, Tacuarembó, para ir 600 pesos a Buenos Aires. ¿Sabe cuánto? Se hizo una inauguración en Salto. Fue la presidenta Kirchner, Cristina Kirchner. Confundió la bandera de Artigas y de los 33 orientales con la del partido de gobierno. Había alguien con una bandera de Frente Amplio y dijo, uy, qué linda la bandera de Artigas. No, formidable, formidable. Pero resulta que hubo que acondicionarle la estación y los baños porque venía la señora. Y los discursos fueron enormes, formidables. Ahora sí, los pueblos libres están unidos. El tren de los pueblos libres tuvo un solo viaje. Y los 4 que salieron de Buenos Aires rumbo a Paso de los Toros llegaron en remis. En Paysandú hicieron el número y dijeron, sí, somos 4, le pagamos remis, es más barato y nos volvemos. Y nunca más funcionó. Pluna y los inversores que venían, los del almuerzo en Lindolfo, insistieron como insisten ahora con Aratirí. López Mena, vemos en la prensa hoy otros de los inversores como Aratirí, amigos del gobierno. Tiene un barco que dicen que vale 25 millones de dólares, un velero que está atracado ahora en Punta del Este, se lo acaba de construir, 25 millones de dólares, y anuncia en la prensa que lo va a llevar al mar Mediterráneo ahora. Y el Banco República le dio un crédito de 30 millones de dólares adicional, y nos lo muestra como una bofetada a los uruguayos. Con la plata de los uruguayos, el Banco República se construyen veleros para ir a pasear al Mediterráneo. Estos, los empresarios como el señor Agarwal, amigos del gobierno del Frente Amplio. Indigna, y hay que decirlo, y decirlo con toda la letra. Le hacemos una ley a medida ahora al nuevo López Mena, al nuevo Campiani, al nuevo tren de los pueblos libres. Eso es lo que estamos haciendo acá, y me niego a hacerlo, señor presidente. Cuando se discutió la ley advertí de esto. Tengo la tranquilidad de que así como advertimos en el caso de Pluna, así como advertimos en el caso del tren de los pueblos libres, dije, todos desde la oposición hemos sospechado desde el principio y se lo preguntamos a los representantes de la empresa cuando comparecieron a la comisión que Aratirí está armando un negocio para revenderlo, que no tiene la experiencia y los fondos y que así como dijo el ministro de Industria, Energía y Minería en la comisión, es una empresa junior que no va a explotarlo. Estoy leyendo mis palabras en la versión taquigráfica. ¿Y qué hacen las empresas junior? Como lo dijo el ministro de Industria en la comisión que era Aratirí. ¿Explotan? No. Arman los negocios y los venden. Tratan de minimizar la inversión inicial para después revenderlo. Y nosotros en ese momento averiguamos y advertimos que la única experiencia que mostraba la gente de Samín Ferrus en América era la que tenía en Bamin, en el Brasil. Y que veíamos
en la información que teníamos una vinculación de esa empresa con el señor Lakshmi Mittal, que ha estado involucrado en diversos episodios bastante complicados. El Mittal Gate en el Reino Unido, la acusación de corrupción, negocios en Kazajistán, y cuando fuimos a ver qué pasaba con esa inversión de Samin Ferrus en el Brasil, nos encontramos que tenía de socio a Eurasian Natural Resources Corporation. Y esa Eurasian Natural Resources Corporation tiene unos líos grandes, en la India, en todos lados. Advertimos en su momento cuando el caballero de la derecha y Cosmo se hizo presente acá en el Uruguay, le advertimos al oficialismo. Fuimos a ver a la primera senadora del oficialismo y a la hoy presidenta del Frente Amplio. Le dijimos, tengan cuidado, los informes que tenemos sobre Cosmo no son buenos. Y seguían almorzando en los restaurantes de la Ciudad Vieja con ellos. Hoy volvemos a hacer la misma advertencia. Las informaciones que tenemos de esta gente no son buenas. Hace un par de meses le votamos acá en el Senado la prórroga del seguro de desempleo a los empleados de Aratirí. O sea que este señor que va a invertir 3.000 millones de dólares no tiene el dinero para pagar los salarios y el Estado uruguayo, todos nosotros le estamos pagando, no tiene para pagar los despidos, ni mantener los funcionarios, y nosotros los uruguayos le estamos pagando todos los meses. Pero no solamente lo está haciendo acá. Tengo la información del Brasil. En su emprendimiento minero de Piedra Blanca de Amapari, en Santana, desde noviembre no paga los sueldos. Le están bloqueando la entrada, pero no solamente no le paga los sueldos a los empleados de la mina, le hicieron un paro los 2 funcionarios de seguridad que están hoy cuidándola. No le paga a los 2 funcionarios de seguridad. Les bloquearon la entrada. Desde diciembre vienen aconteciendo atrasos en el pagamento. Es la segunda manifestación de los propietarios en 2 meses. Y no solamente le debe a los funcionarios, a los empleados, a los trabajadores, les debe a las empresas tercerizadas con las que contrató. O sea que este gran inversor que hoy vino, que le vamos a votar la prórroga, no está pagando sus cuentas, según informa la prensa, y según puede averiguarse, en su otro emprendimiento que tiene en el Brasil. Es bueno que vengan las inversiones, pero hay que averiguar, hay que ser serio. No se puede salir corriendo con el primero que pasa, modificar el Código de Minería, hacer una ley de minería y ahora darle un año más en perjuicio de otros. Tiene juicios bárbaros. Pero además de eso, el entonces gerente general de Aratirí en Uruguay, hace ya 1 año y medio o 2, el señor Puntigliano, declaró a la prensa que el proyecto de Aratirí en Uruguay no es prioridad para el grupo Samin Ferrus. Y dijo que de prioridad 1 pasó a ser prioridad 4. Yo me animaría a decir que no es prioridad nada. Y es lo que está en la prensa de hoy, además. Ayer estuvo el señor Samin Ferrus, Pramod Agarwal, propietario de la minera Samin Ferrus, que pretende desarrollar el proyecto de Aratirí en la zona de Valentines
y se reunió con el presidente José Mujica, el ministro y el subsecretario de Industria, Kreiman y Ortuño, el prosecretario de la presidencia, en la torre ejecutiva por casi 2 horas. En ese encuentro, la empresa propuso un proyecto de menor porte que el previsto. El nuevo emprendimiento para extraer el yacimiento Valentines entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas de hierro al año no estaría encuadrado en la ley de minería de gran porte. El proyecto actual está diseñado para extraer 16 millones de toneladas al año. Y dice, habría que estudiar si algo de ese hierro puede ser industrializado en el Uruguay. Agarwal vino a Uruguay a agradecer a Mujica su apoyo y comentarle su nueva iniciativa. Acá hay una coincidencia temporal y de nombres de muchas personas. Hace 5 años apareció este proyecto Baratirí y era liderado por quien había sido recientemente un alto jerarca del gobierno del Frente Amplio, y entre sus asesores contaba con 2 funcionarias también muy altas del gobierno del Frente Amplio. Recorrieron los despachos, los pasillos del Poder Legislativo, abogando por el proyecto. Después de eso, se nos solicitó la modificación del Código de Minería, por ese motivo. Después de eso, se aprobó la ley de megaminería, por el motivo del proyecto de Baratirí. Hasta se anunció que el gobierno iba a hacer el puerto, y que no lo iba a hacer el puerto de Aguas Profundas, y que no lo iba a hacer Baratirí. El presidente de la República y sus ministros anunciaron que iban a hacer campaña a favor del proyecto Baratirí. Declaraciones públicas del señor presidente de la República con un documento del que nosotros nos hicimos, que se publicó en la página web de la Presidencia de la República, que había sido hecho por la propia Baratirí, donde contaba a los uruguayos de los beneficios que iba a tener el proyecto de Baratirí, y el presidente en declaraciones a la prensa, las tengo por acá, pidió informar las virtudes del nuevo proyecto y hacer campaña sin agresiones a favor del proyecto de Baratirí. El presidente de la República hacer campaña a favor de un proyecto privado. No solo eso. En un seminario en Londres, donde concurrió nuestro canciller Luis Almagro, Doing Business in Uruguay, the Gateway to South America, ¿quién fue el orador estrella? Fernando Puntigliano, director para Uruguay de Samín Ferrus y presidente de la minera de Baratirí. Además, Puntigliano viajaba integrando, señor presidente, usted lo recordará porque lo acompañó también, en misiones a la India, figurando además en la programación oficial eventos organizados por Samín Ferrus. Estamos esperando ansiosamente la información de la Corte Electoral para ver si alguna de estas empresas del conglomerado Samín Ferrus, Baratirí, Pramoda Agarwal hizo algún aporte a alguna campaña. No sabemos si lo ha hecho, pero estamos esperando si ha hecho algún aporte a alguna campaña. Y se le anuncia que se le van a dar beneficios impositivos, $1.000 millones. Se niega la información sobre el proyecto, no se da ninguna información, hay que recurrir a la justicia los obliga a dar la información, en vez de dar la información dan 190 fojas de 4.000, es confidencial. No nos podemos enterar en el Parlamento de un proyecto donde le están perdonando $1.000 millones y donde hoy nos vienen a pedir una prórroga del contrato. ¿No tendremos que en un espíritu republicano la oposición tener acceso al proyecto? Digo yo.
Estuve revisando las versiones taquigráficas en la Comisión del Senado de Industria. Prometió empezar en el 2013. 3.000 personas trabajando en la obra. 1.200 después permanente. Y estamos en el 2015 y nos pide un año más. Un poquito más. La ley de minería de gran porte fue un traje a medida hecho por el Frente Amplio para permitirle a la Tirí la explotación en forma exclusiva de una superficie muy superior a la que tenía derecho de acuerdo al Código de Minería. Los términos económicos del contrato no los conocemos, porque han sido hechos entre cuatro paredes y no se ha informado a nadie. Encima, pretendieron firmar el proyecto sin esperar la aprobación ambiental. Y ahora se nos dice que piden 360 días más. Lo que tiene que hacer el gobierno, nos parece a nosotros, es aprovechar esta oportunidad. Dejar que los derechos mineros ingresen al registro de vacancia el 1 de marzo, realizar una licitación o una subasta pública con transparencia, esta que está faltando y bastante, como se puede ver, sobre uno de los bienes más valiosos del dominio del Estado. Dentro de todo esto hay una buena noticia que nos enteramos hoy. Quien iba a ser designado como director nacional de minería, otra de las personas vinculadas a una empresa privada, Swedbatch, que fue expulsada de Nueva Gales del Sur, en Australia, y vino a hacer fracking acá al Salto y a Paysandú, finalmente no va a ser director nacional de minería. Bueno, empiezan a soplar, espero, con el nuevo gobierno, otros vientos, otras cosas. Esperemos que esos vientos que no permiten que una persona vinculada a una empresa directamente afectada por la dirección a donde iba a ser nombrada, se conviertan también en vientos de transparencia, de república. Porque, como dice el artículo 3 de la Constitución, la República Oriental del Uruguay jamás será el patrimonio de persona alguna. Y lo más importante, como dice el artículo 8, todas las personas son iguales ante la ley. A la Tirí también. Me pide una interrupción el señor senador Clavijo, que con mucho gusto le otorgo. Puede interrumpir el senador Clavijo. Gracias, senador, gracias, presidente. No escapo a la tentación de dar rienda suelta a la imaginación y a partir de una modificación bastante sencilla que tiene que ver con la ley 19.126, aprobada por este Parlamento, que hace con el tema de los plazos. El tema de los plazos, lo único que modifica ahí era el artículo 24, que establecía 90 días, lo cual la discusión que llevó Michelini, el senador Michelini, para dar más plazo, al final tenemos que reconocer que tenía razón. Acá no se trata de poner negro sobre blanco en un contrato, sino se trata de dar las garantías necesarias a la sociedad y al pueblo uruguayo de los temas que tienen que ver con ese gran acuerdo que se tejió, que se trabajó en el 2011, de octubre a diciembre. El presidente de la República convocó, sin lugar a duda, por el movimiento social que se había suscitado este emprendimiento,
y también por iniciativa de los partidos políticos, de agosto a diciembre se convocó a la multipartidaria, donde participaron los partidos con representación parlamentaria. En esa discusión que se llevó en ese ámbito para definir políticas, y esa fue la convocatoria, políticas de Estado que tuvieran que ver con un tema que nos preocupaba y que le preocupaba a todos. A nadie escapa que el Código Minero, la modificación más relativa que se hizo, más significativa, fue en 1982. No obstante eso, y visto que no solo esta empresa va a operar o va a explotar recursos mineros metálicos, sino que acá es también una realidad que desde hace más de 25 años Uruguay tiene minería metálica y que esa minería metálica se rige por el código, vamos a llamarle original, en cuanto a los aspectos sociales, económicos. Bueno, esa comisión fue la que echó las bases para que el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento el proyecto de ley de minería de gran porte. Habían 4 aspectos, 4 ejes que definieron y suscribieron los 4 partidos, que era el aspecto ambiental, el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto de gobernanza. Ese acuerdo se vio reflejado en el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo en un 100%, lo que se volcó y lo que se expuso en esa comisión multipartidaria. Por lo tanto, este tema no viene porque vino fulano o mengano al país, sino que es una aspiración de largo tiempo en cuanto a que el Código Minero no reflejaba las condiciones y las garantías que debía tener ante estos proyectos. Estos proyectos que vuelvo a reiterar, no es el único en el país, hace más de 25 años que se explota, se realiza explotación de minería metálica y que también esas empresas en su debido tiempo, como lo contempla la ley de minería de gran porte, van a tener que adaptarse a esta ley. Por lo tanto, presidente, el agradecimiento al senador Bordaberry, es todo lo que tengo que decir. Puede proseguir el senador Bordaberry. Ya termino, señor presidente. 3 anotaciones bien cortitas en base a lo que ha dicho el señor senador Clavijo. En primer lugar, que la ley de megaminería no contempla el acuerdo multipartidario, no solamente lo afirmamos nosotros, sino que lo reconocieron 2 distinguidos senadores del oficialismo cuando se aprobó la ley. Lo reconocieron directamente, así que está la versión taquigráfica, si quiere después se la doy. 2 distinguidos senadores dijeron que reconocieron que no contemplaba. No contemplaba en la parte del ordenamiento territorial, no contemplaba en la parte de los beneficios tributarios, claramente en la parte de los beneficios tributarios, y no contemplaba en el plan de cierre, que era uno de los temas que nosotros planteamos. Así que no hablo por mí, hablo por los señores distinguidos senadores del oficialismo que gallardamente reconocieron eso cuando se discutió la ley, está en la versión taquigráfica que la repasé ayer de noche. Ese es el primer punto. No insistan más con que esta ley no es para la tirí, porque no se lo cree nadie. Generemos un poco de credibilidad, acepten de una vez por todas en el oficialismo que esta ley es porque se vence el plazo el 28 de febrero. A ver, de vuelta, es como decir que los Reyes Magos no son los padres. Está bien, si quieren, créanlo. Está bien, crean que son Gaspar, Baltasar
y Melchor que van a llegar de noche. Créanlo, no son los padres, ¿eh? Esto no lo hacemos por Alatirí, quédense tranquilos, que eso es una toma de pelo al pueblo uruguayo, no ya a la oposición. Y por último, señor presidente, si se lee el artículo 24 aprobado, se verá que la consecuencia de esta ley que estamos votando es evitar principalmente dos elementos, dos consecuencias, dos hechos. Uno, que el señor Alatirí y Samín Ferrús pierda sus derechos mineros y vaya al registro de vacancia, lo dice el artículo, así que no lo podemos negar. Y en segundo, que la información deje de ser confidencial. O sea que estamos votando una ley para mantenerle los derechos y para, señor presidente, y para que la información siga siendo confidencial. Gracias, señor presidente.